En la cena donde mi suegro sonrió con desprecio y dejó caer que lo que hacía no era un trabajo real, entendí que no era un comentario, era un ataque. Algunos rieron sin dudar, como si ya supieran su papel en ese momento, como si yo fuera la única que no había leído el guión. Esperé que alguien lo detuviera, que al menos una voz rompiera esa escena, pero a mi lado solo encontré silencio. Luego vino lo peor, dijo que alguien como yo no pertenecía a esa mesa, y nadie lo contradijo. No respondí, no defendí nada, porque ya había preparado algo mucho más preciso que cualquier discusión. Tomé un sorbo, revisé mi teléfono, y le pedí con calma que revisara su correo. Se rió primero, hasta que su teléfono vibró y su expresión cambió frente a todos. La empresa de la que estaba tan orgulloso acababa de anunciar algo que nadie esperaba, y mi nombre estaba en la primera línea. Ahí empezó a romperse todo, miradas, lealtades, verdades que ya no podían esconderse. Y justo cuando el silencio se volvió más pesado que sus palabras, supe que esa noche no iba a terminar como ellos pensaban. La primera vez que noté que algo no encajaba fue antes de sentarme. El salón ya estaba lleno, las sillas alineadas como si alguien hubiera medido cada espacio con precisión obsesiva. Mi suegro estaba de pie junto a la cabecera, revisando su reloj, pero no parecía impaciente, parecía estar esperando el momento exacto. Cuando crucé la puerta con Daniel a mi lado, varias miradas se levantaron al mismo tiempo, como si hubieran ensayado esa sincronía. Una mujer al fondo, tía lejana, dejó de hablar en seco al verme y bajó la voz con la persona a su lado. No fue un gesto casual. Fue aviso. Tomé mi lugar sin hacer ruido. Daniel tardó medio segundo más de lo normal en sentarse. Miró 2 sillas vacías al otro lado de la mesa, luego a su padre, y luego a mí. Ese retraso mínimo me rozó como una advertencia que todavía no entendía. Puse el teléfono boca abajo junto al plato. No había nada nuevo, pero el reflejo de la pantalla me mostró algo más. Alguien, detrás de mí, levantó el móvil y apuntó hacia la mesa. No era descarado, era preciso. Bajó el brazo en cuanto giré un poco la cabeza. La conversación arrancó con temas ligeros, nombres, cifras, anécdotas recortadas. Todo sonaba medido, limpio, como si cada frase tuviera un objetivo. Mi suegro sonreía sin mostrar los dientes, moviendo la cabeza con una aprobación calculada. Daniel habló poco. Cuando lo hacía, nadie lo interrumpía, pero tampoco le daban espacio para continuar. Se creaba un vacío breve y luego otra voz lo llenaba, como si no importara lo que él tuviera que decir. La primera anomalía real llegó con una pregunta que no iba dirigida a nadie, pero terminó clavándose en mí. Una prima mencionó trabajos modernos, y alguien más soltó una risa corta. Varias miradas cruzaron la mesa hasta aterrizar en Daniel. Mi suegro no habló todavía. Solo apoyó los dedos sobre el mantel, marcando un ritmo leve, casi invisible. A mi derecha, un hombre mayor, amigo de la familia, inclinó la cabeza hacia mí y susurró algo que no terminé de oír, pero su expresión no era curiosidad. Era certeza. La cena avanzó y, con ella, la tensión dejó de esconderse. Llegó el momento sin anuncio. Mi suegro apoyó la espalda en la silla, tomó aire y dejó caer la frase como si fuera ligera. Sé honesto, lo que haces no es un trabajo real. Algunas personas rieron, no fuerte, no descontrolado, sino lo justo para marcar posición. Daniel no respondió. Se quedó quieto, con la mirada fija en el borde del plato. Yo no me moví. La siguiente frase llegó más afilada. Hombres como tú no pertenecen a esta mesa. El salón se quedó en silencio. No fue un silencio incómodo, fue expectante. Como si todos hubieran estado esperando exactamente ese punto. Daniel levantó la mirada un instante. Sus ojos pasaron por las 2 sillas vacías de antes y volvieron a bajar. Nadie lo defendió. Nadie lo contradijo. Mi suegro mantuvo la sonrisa, seguro de que había elegido el momento perfecto. No discutí. No tenía sentido hacerlo ahí, con todas esas miradas encima, con alguien grabando desde atrás. Tomé un sorbo de mi bebida, dejé el vaso con cuidado y deslicé el teléfono hacia mí. La pantalla se encendió. Había llegado lo que esperaba.
Quizás quieras actualizar tu correo electrónico, dije con calma. Mi suegro soltó una risa corta, casi indulgente, como si acabara de escuchar una excusa torpe. Varias personas sonrieron con él. Un par de cabezas se inclinaron, anticipando el remate que creían conocer. Daniel no reaccionó de inmediato. Sus dedos se tensaron sobre la mesa, como si quisiera decir algo y no encontrara el lugar. Entonces el teléfono de mi suegro vibró. No fue un sonido fuerte, pero se escuchó con claridad en el silencio. Lo tomó sin prisa, todavía con esa media sonrisa. La abrió. Sus ojos se movieron rápido al principio, luego más despacio. La sonrisa no se fue de golpe, se quedó congelada medio segundo más de lo normal, como si no hubiera recibido la orden de desaparecer. Después se quebró. La empresa para la que trabajaba, la que había mencionado durante toda la noche con ese tono de orgullo pulido, acababa de anunciar una decisión que nadie en esa mesa había previsto. Un cambio estructural inmediato. Un nombramiento nuevo. Una reconfiguración de liderazgo. Mi nombre estaba en la primera línea. Nadie habló al principio. El silencio cambió de textura. Ya no era expectante, era denso. Alguien al fondo dejó caer un cubierto. El sonido rebotó en el salón y se apagó rápido. La persona que había estado grabando levantó el teléfono otra vez, esta vez con menos cuidado. No lo ocultó tanto. Mi suegro levantó la vista hacia mí. No había rabia todavía, solo incredulidad. Sus dedos apretaron el teléfono. Lo giró, como si el ángulo pudiera cambiar lo que estaba viendo. A su lado, una mujer acercó la silla 1 centímetro, como si quisiera preguntar algo, pero se detuvo antes de abrir la boca. La interrupción que no llegó se quedó flotando entre nosotros. Daniel respiró hondo, pero no habló. Sus ojos fueron de su padre a mí, y de mí a la pantalla encendida sobre la mesa. Había un mensaje nuevo en mi teléfono, una notificación que apareció y no terminó de cargarse. Solo se veía la primera línea, no era para hoy. El resto quedó cortado. No lo abrí. Debe ser un error, dijo alguien al otro lado, demasiado rápido. Mi suegro no repitió esa idea. Siguió mirando el correo. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Luego levantó la cabeza otra vez, esta vez más lento. ¿Qué es esto?, preguntó, sin elevar la voz. No respondí de inmediato. Dejé que la pregunta se asentara. Miré alrededor. Las mismas personas que habían reído hace un momento ahora evitaban sostener la mirada. La tía del fondo volvió a inclinarse hacia su acompañante, pero esta vez no habló. Solo observó. Es una actualización, dije. Importante. No añadí nada más. No hacía falta. El nombre de la empresa volvió a aparecer en otra notificación, esta vez en el teléfono de alguien más. Un par de dispositivos vibraron casi al mismo tiempo. La noticia se estaba expandiendo. La sincronía ya no era de la familia, era de la red. Mi suegro deslizó el dedo por la pantalla, abriendo el comunicado completo. Sus ojos se detuvieron en un punto específico. Lo noté por cómo su respiración cambió, un ajuste mínimo que no habría llamado la atención en otro momento. Pero ahí, en ese silencio, se escuchó. Esto no, empezó, y se detuvo. La frase quedó incompleta. Nadie la terminó por él. Daniel movió la silla hacia atrás apenas 1 centímetro, como si fuera a levantarse, pero no lo hizo. Miró otra vez las 2 sillas vacías. Había algo en ese detalle que no cuadraba con el resto de la escena, algo que no terminaba de encajar con el anuncio que acababa de llegar. No lo señalé. Aún no. ¿Desde cuándo?, preguntó mi suegro. Desde hace un tiempo. Respondí. No entré en fechas. Él sabía leer entre líneas. O eso creía. La mujer a su lado finalmente se inclinó hacia él y murmuró algo. No alcancé a oírlo, pero su reacción fue inmediata, negó con la cabeza, una vez, con firmeza. No quería esa explicación. No le servía. En el extremo de la mesa,
El hombre mayor que me había susurrado antes sacó su propio teléfono. No buscó la noticia. Abrió la cámara. La apoyó sobre la mesa, apuntando hacia nosotros, y la dejó ahí, como si fuera parte de la vajilla. Nadie lo detuvo. El comunicado seguía desplegándose en distintas pantallas. Nombres, cargos, cambios. El mío al frente. El de mi suegro, más abajo, con un rol distinto al que había repetido durante toda la noche. No era una caída total. Era algo peor, un desplazamiento limpio, ordenado, difícil de discutir. Esto se revisa, dijo él, recuperando un tono más firme. Estas cosas se revisan. No respondí. Daniel giró la cabeza hacia mí, buscando una señal. No se la di. Un camarero se acercó por el lado izquierdo, con una bandeja en las manos. Dio un paso, luego otro, y se detuvo al notar el silencio. Miró a mi suegro, luego a mí, y retrocedió sin decir nada. La interrupción se quedó a medio camino, suspendida. ¿Quién firmó esto?, preguntó mi suegro. Arriba lo dice, contesté. No levanté la voz. No hacía falta. Volvió a mirar la pantalla. Sus ojos se movieron hasta el final del documento. Allí estaba la firma. No la leyó en voz alta. No podía. El mensaje incompleto en mi teléfono seguía sin abrirse. La vista previa no cambiaba, no era para hoy. Sentí otra vibración breve, pero no llegó una segunda línea. Alguien había empezado a escribir y se había detenido. O alguien había querido avisarme y se había quedado sin tiempo. Daniel apoyó las manos sobre la mesa, abiertas. No temblaban, pero tampoco estaban relajadas. Miró a su padre, luego a mí, y finalmente habló, con pocas palabras. Hay más, ¿verdad? No respondí de inmediato. Miré el reloj en la pared. La aguja de los segundos avanzaba con una regularidad que no encajaba con lo que estaba pasando. Había un desfase, pequeño pero claro, entre ese ritmo y el momento en que el correo había llegado. Un detalle mínimo. Un error de tiempo. Siempre hay más, dije. Mi suegro dejó el teléfono sobre la mesa, boca arriba. La pantalla seguía encendida, mostrando el encabezado con mi nombre. No la apagó. No la apartó. La dejó ahí, visible para todos, como si negar la imagen fuera más difícil que enfrentarse a ella. Esto no termina aquí, añadió, ahora mirándome directo. No, respondí. No termina aquí. Al fondo, la tía que había bajado la voz al principio levantó la mirada y la sostuvo por primera vez. No había sorpresa en su expresión. Había reconocimiento. El hombre con la cámara inclinó el dispositivo un poco más, ajustando el encuadre. Esta vez no lo ocultó en absoluto. El mensaje en mi teléfono cambió de posición, como si fuera a abrirse solo. No lo hizo. Se quedó ahí, incompleto. Miré de nuevo el reloj. Ese desfase seguía ahí. Un par de segundos fuera de lugar. Suficiente para que algo no encajara con la hora exacta del anuncio. Y ese detalle, tan pequeño que nadie más parecía notarlo, no coincidía con la hora en que yo había dado la instrucción. No coincidía con el plan que llevaba semanas afinando. Alcé la vista hacia Daniel. Él también estaba mirando el reloj. Nadie más lo estaba haciendo. Y ahí, en ese segundo que no encajaba, empezó a moverse algo que no estaba en el guión. El segundo que no encajaba no desapareció. Se quedó ahí, fijo, como una grieta mínima en una pared perfecta. Daniel lo vio al mismo tiempo que yo. No hizo falta decirlo. Su mirada volvió a la mesa, luego al teléfono de su padre, luego al mío. Nadie más parecía estar siguiendo ese hilo, pero todo lo demás empezó a moverse alrededor de él. Mi suegro abrió la boca y se detuvo. El intento quedó suspendido, como si no encontrara una forma segura de continuar sin perder terreno. No esperé a que lo hiciera. Giré mi teléfono hacia Daniel. No abrí el mensaje incompleto, pero deslicé el correo que había activado todo.
No era solo un nombramiento. Era una reestructura completa con fechas, firmas, anexos. El tipo de documento que no aparece por accidente ni se publica antes de tiempo. La mujer a su lado estiró la mano hacia el teléfono. Déjame ver eso. No se lo di. Lo moví apenas fuera de su alcance. El gesto fue suficiente para que varias miradas se tensaran. No es necesario, mantuve el tono plano. Está en sus correos. Un par de teléfonos volvieron a vibrar. La noticia ya no era una sorpresa aislada. Era un hecho replicado en tiempo real. El hombre de la cámara ajustó otra vez el encuadre, ahora más cerca, como si quisiera capturar cada reacción sin perder detalle. Daniel recorrió el documento con la vista, rápido, preciso. Se detuvo en una línea específica y levantó la mirada. Aquí falta algo. No señalé la pantalla. Ya sabía que había visto. Todavía, respondí. Un murmullo corto recorrió la mesa. No era discusión. Era cálculo. Mi suegro recuperó un poco de firmeza y tomó su teléfono otra vez. Deslizó, amplió, buscó. Su respiración se estabilizó, pero sus dedos no. Tocaban la pantalla con una presión irregular, como si cada movimiento fuera una apuesta. Esto no puede ejecutarse sin aprobación interna, dijo. Y esa aprobación no existe. Existe, contesté. Solo que no donde la estás buscando. La frase no levantó la voz, pero cambió el aire. La mujer a su lado giró la silla un poco más hacia mí. Sus ojos no estaban enojados. Estaban atentos. ¿Quién más está involucrado?, preguntó. Más de los que crees. No añadí nombres. No aún. Daniel apoyó el codo en la mesa, acercándose apenas. ¿Cuándo empezó esto? Antes de que te invitaran a esta cena. Esa línea cayó con un peso distinto. Varios rostros cambiaron de posición. La tía del fondo dejó de observar a medias y ahora miraba directo, sin disimulo. Mi suegro negó con la cabeza una vez más, pero ya no era rechazo. Era reorganización. Entonces esto es personal. Es preciso. El silencio volvió a instalarse, pero ahora con bordes más afilados. El camarero reapareció por el mismo lado, dio un paso y se detuvo otra vez, evaluando si entrar o retirarse. Se quedó en ese punto, inmóvil, como si la escena no le diera permiso. Daniel deslizó el dedo por la pantalla hasta el final del documento. Hay anexos, dijo. No están abiertos. No los abrí. Dejé que la palabra quedara ahí. Aún no. La mujer a la derecha de mi suegro se inclinó hacia él, esta vez sin murmurar. Si esto es real, hay consecuencias inmediatas. Si esto es real, repitió él, alguien cruzó una línea que no se cruza. Ya se cruzó, dije. Hace rato. El hombre de la cámara cambió el ángulo. Esta vez apuntó también hacia Daniel. No se escondía. Nadie lo detuvo. Un teléfono sonó con un tono distinto, más largo. No era notificación. Era llamada. Mi suegro lo miró, dudó un segundo, y no contestó. Dejó que sonara hasta que se cortó. Ese segundo de duda no pasó desapercibido. Contesta, dijo a alguien al fondo. No lo hizo. Daniel se enderezó un poco en la silla, como si fuera a levantarse. Sus manos se separaron de la mesa, pero no avanzó más. Miró la puerta, luego volvió. Esto no se resuelve aquí, murmuró. No, respondí. Pero empezó aquí. La tía del fondo se levantó medio centímetro de su asiento, como si fuera a intervenir, y volvió a sentarse sin hablar. La interrupción se quedó en el aire. Mi teléfono vibró otra vez. El mensaje incompleto seguía sin abrirse, pero la vista previa cambió apenas. No era para hoy, alguien adelantó. Se cortó otra vez. No había nombre. No había firma. Daniel lo vio. ¿Quién lo adelantó? Eso es lo que no encaja. Mi suegro apoyó las manos sobre la mesa, firme, ocupando espacio.
enséñame ese mensaje. Cuando esté completo. La respuesta fue suficiente para tensar aún más la mesa. La mujer a su lado no apartó la mirada. Si hay alguien más moviendo esto, necesitas decirlo ahora. Si lo digo ahora, lo pierdo. No expliqué más. No hacía falta. El hombre de la cámara bajó el dispositivo un segundo, revisó lo que había grabado y volvió a levantarlo. Esta vez su gesto fue más rápido, como si temiera perderse algo que estaba a punto de pasar. Un segundo teléfono empezó a sonar, en el lado opuesto. Esta vez sí contestaron. Una voz baja, urgente, apenas audible, pero suficiente para captar palabras sueltas. Confirmado, lista, publicación. La persona que escuchaba asintió 2 veces y colgó. Ya salió en otros canales, anunció. No es solo un correo. Mi suegro cerró los ojos un instante. Al abrirlos, ya no había duda. Había cálculo. Entonces alguien está forzando el ritmo. Exacto. Daniel volvió a mirar el reloj en la pared. Ese desfase seguía ahí. No era un fallo del mecanismo. Era otra cosa. La hora del comunicado no coincide con la hora de publicación externa, dijo. Hay un salto. De segundos, añadí. Pero suficiente. La mujer a la derecha de mi suegro entrelazó los dedos sobre la mesa. Eso significa que hay 2 fuentes. O 2 intenciones. La frase no buscó dramatizar. Solo dejó abierta la posibilidad que nadie quería nombrar. Mi suegro volvió a tomar su teléfono. Esta vez no buscó el correo. Abrió otra aplicación, más interna, menos visible. Sus ojos se movieron rápido, y luego se detuvieron. Algo ahí lo obligó a quedarse. No puede ser, murmuró. No levantó la pantalla. No la mostró. Pero su postura cambió. Más rígida. ¿Qué viste?, preguntó Daniel. No hubo respuesta inmediata. La mujer a su lado inclinó la cabeza, intentando ver sin invadir. No lo logró. Él giró el teléfono apenas, cerrando el ángulo. Hay accesos que no deberían existir, dijo al fin. Firmas que no pasan por mi oficina. Porque ya no pasan por tu oficina. No subí el tono. No hacía falta. Un silencio más pesado cayó sobre la mesa. No era sorpresa. Era aceptación a medias. Esto no lo hiciste sola, dijo él. Nunca fue la idea. La frase abrió otra capa. Varias miradas cambiaron de objetivo, buscando conexiones, recordando conversaciones, repasando nombres. Daniel apoyó la palma sobre la mesa, firme. Dime quién. Todavía no. La respuesta no lo apartó. Se quedó ahí, sosteniendo la mirada. Entonces dime qué falta. Miré los anexos otra vez. No los abrí. No aún. Falta lo que cierra todo. La mujer a la derecha respiró hondo. Eso ya suena a ultimátum. No lo es, respondí. Es una secuencia. El hombre de la cámara dejó escapar un leve sonido, como si hubiera entendido algo antes que los demás. Nadie lo miró, pero todos lo registraron. Un tercer teléfono vibró. Esta vez, el mío. No era el mensaje. Era otra notificación, distinta, con un archivo adjunto. El nombre era corto. Solo una palabra, registro. No lo abrí. Daniel lo vio. Ese no lo has mostrado. No. ¿Por qué? Porque ese sí cambia todo. La frase cayó con precisión. Nadie habló durante un segundo que se sintió más largo que el anterior. Mi suegro se inclinó hacia adelante. Ábrelo. Aún no. La mujer a su lado golpeó la mesa con los dedos, una vez, leve, marcando un límite. Si sigues dosificando esto, pierdes control. El control ya cambió de manos. No añadí más. El camarero, que había quedado a medio camino, finalmente retrocedió del todo y desapareció por la puerta. Nadie lo detuvo.
Daniel miró otra vez la salida. Esta vez su cuerpo acompañó la intención. La silla se movió hacia atrás un poco más. Sus piernas se tensaron. Necesito aire. No se levantó. La duda lo sostuvo en el sitio. Quédate, dije. Esto te incluye. No fue una orden. Fue una línea clara. Volvió a la mesa, pero no se sentó del todo. Se quedó a medio camino, como si cualquier cosa pudiera hacerlo cambiar de decisión. Mi suegro dejó su teléfono sobre la mesa, esta vez con más fuerza. Sea quien sea que esté detrás, va a responder. Lo hará. Y tú también. También. No hubo amenaza en el tono. Tampoco defensa. Solo una confirmación. El mensaje incompleto en mi pantalla no cambió. Seguía detenido en la misma línea. El archivo registro permanecía sin abrir, como una puerta cerrada en medio del salón. Daniel apoyó los nudillos sobre la mesa. Si ese archivo confirma lo que creo, no hay vuelta atrás. No la hay. La mujer a la derecha asintió, lenta. Entonces deja de esperar. Miré el reloj una vez más. El desfase seguía ahí, constante, como si alguien lo hubiera fijado a propósito. No era un error técnico. Era una marca. Bajé la vista al archivo. Registro. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla. Alrededor, nadie se movió. Ni una silla, ni un cubierto, ni una respiración fuera de ritmo. Toqué el archivo. La pantalla cambió. Y el primer nombre que apareció no era el de mi suegro. Era el de Daniel. El nombre de Daniel quedó fijo en la pantalla, limpio, imposible de ignorar. Nadie habló. No hubo sorpresa exagerada ni gestos teatrales. Solo un cambio inmediato en la forma en que todos lo miraron. Él no apartó la vista. No intentó negar nada. Solo respiró una vez más lento de lo normal y apoyó la mano sobre la mesa, como si estuviera tomando una decisión que ya había tomado antes. No giró hacia su padre. No buscó apoyo. No se movió. Deslicé el archivo un poco más. Debajo de su nombre, una lista ordenada con fechas, accesos, autorizaciones. Todo lo que no debía existir dentro de ese sistema estaba ahí, firmado con rutas que no pasaban por la oficina de mi suegro. No era un error. Era una estructura paralela, construida con tiempo. Mi suegro dio un paso hacia la mesa. Esto es falso. Su voz no se quebró, pero no tenía la firmeza de antes. No lo es. Daniel cerró los ojos un segundo, apenas. No lo es. La frase salió sin tensión, como si hubiera dejado de pelear hace rato. La mujer a la derecha de mi suegro tomó el teléfono que estaba frente a él y buscó el mismo archivo en su correo. No tardó en encontrarlo. Sus ojos recorrieron las líneas más rápido que los de los demás. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre la mesa y dio un paso atrás. Cerró el archivo sin comentar. Mi suegro estiró la mano hacia mi teléfono otra vez, esta vez con más decisión. Dámelo. No lo solté. Mantuve la pantalla visible, pero fuera de su alcance. Ya lo tienes. Se detuvo. Miró su propio dispositivo, luego a Daniel. Explica esto. Daniel no respondió de inmediato. Miró el archivo, luego el reloj, ese mismo segundo desfasado que seguía marcando algo fuera de lugar. No iba a salir hoy. La línea coincidía con el mensaje incompleto. Alguien lo adelantó, añadí. Mi suegro negó. No cambies el foco. No lo estoy cambiando. Lo estoy cerrando. Deslicé una página más dentro del archivo. Ahí estaba el punto exacto donde todo se conectaba. Una autorización firmada por Daniel semanas atrás, vinculada a una transferencia de control que no se había ejecutado hasta ahora. No era improvisado. Era un plan en espera. Tú abriste la puerta, dije. Daniel asintió, leve. Y tú decidiste cuándo cruzarla. No lo negué. El hombre de la cámara dejó de grabar.
Bajó el dispositivo y lo apoyó sobre la mesa sin apagarlo. Dejó de participar. Mi suegro apretó la mandíbula. Esto es traición. Es corrección. La palabra cayó con precisión. Nadie la repitió. Daniel apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó apenas hacia adelante. No empezó como crees. Entonces empieza desde el principio, exigió su padre. No hace falta, intervine. Ya lo viste todo. Señalé la pantalla. No había huecos. Cada acceso, cada aprobación, cada movimiento estaba documentado. La única pieza que faltaba era el momento en que todo se activó antes de lo previsto. Mi teléfono vibró otra vez. El mensaje incompleto se actualizó por fin. Alguien adelantó la publicación desde adentro. No fui yo. No mostré el nombre. No hacía falta. Daniel leyó la vista previa desde donde estaba. No fui yo. Lo sé. Mi suegro se inclinó más. Entonces, ¿quién? No respondí de inmediato. Miré la lista otra vez, bajé hasta el final. Había una firma que antes no estaba visible en los correos principales. Una firma secundaria, enterrada en el registro. Giré la pantalla. Aquí. La mujer a la derecha se acercó un paso para ver mejor. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido, respondí. Era la única forma de acelerar sin levantar alertas. Mi suegro siguió la línea con el dedo, como si tocarla pudiera borrarla. Esto pasa por auditoría, dijo. Se puede revertir. Inténtalo. Tomó su teléfono, marcó rápido. Esperó. Su postura cambió mientras escuchaba. Necesito que detengan la ejecución del cambio, ordenó. Inmediato. Silencio al otro lado. No, no es una solicitud, insistió. Es una orden. Pausa más larga. ¿Cómo que ya está consolidado? Cortó la llamada sin despedirse. Falló el intento. Daniel no se movió. Solo observó. Llegaste tarde. Mi suegro giró hacia él. Tú hiciste esto posible. Y tú lo hiciste necesario. No hubo subida de tono. Solo una línea directa. La mujer a la derecha abrió de nuevo el archivo en su propio teléfono y empezó a revisar un punto específico, más técnico, más profundo. Se detuvo en una sección y frunció el ceño. Hay un bloqueo aquí, dijo. Una verificación externa. Sí. Si no pasa, se cae todo. No se cae. ¿Cómo estás tan segura? Deslicé mi pantalla hasta el mismo punto y mostré la validación ya aprobada. Porque ya pasó. Ella revisó otra vez. Esta vez más lento. Esto no estaba hace un minuto. Ahora sí. El margen de resistencia desapareció en ese instante. Daniel exhaló por la nariz, leve. Entonces ya terminó. Casi. Mi suegro miró a su alrededor, como si buscara a alguien que aún no hubiera hablado. Nadie se movió. Nadie ofreció apoyo. Esto no se queda así, dijo. Se queda exactamente así. No levanté la voz. La tía del fondo tomó su bolso, se puso de pie y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Eligió no involucrarse. El hombre de la cámara apagó finalmente el dispositivo y lo guardó. No volvió a levantarlo. Daniel pasó la mano por la mesa, como marcando un límite invisible. ¿Hay algo más? Sí. Dilo. Abrí la última sección del archivo. No era un anexo técnico. Era un acuerdo interno, firmado por varios nombres clave. Entre ellos, el de la mujer sentada a la derecha de mi suegro. Ella lo vio al mismo tiempo. No reaccionó de inmediato. Lo sabías. Murmuró él. Ella sostuvo la mirada. Lo aprobé. El silencio que siguió no fue sorpresa. Fue confirmación. Mi suegro retrocedió un paso. ¿Desde cuándo? Desde que dejó de funcionar. No añadió más.
Daniel cerró los ojos un instante más largo que antes, luego volvió a abrirlos. Entonces todo estaba decidido. No todo, respondí. El momento no. Miré el reloj otra vez. Ese desfase ya no importaba. Había cumplido su función. Mi suegro dejó caer su teléfono sobre la mesa. Esta vez no intentó recogerlo. Perdí una posición. Perdiste el control. La corrección fue directa. Daniel se enderezó por completo. Ya no dudaba en levantarse. Empujó la silla hacia atrás y se puso de pie. ¿Y yo? Tú elegiste entrar, respondí. ¿Y elegiste cuándo? No elegí esto. Elegiste lo suficiente. La mujer a la derecha tomó su teléfono y envió un mensaje corto. No miró a nadie mientras lo hacía. Está hecho. Dijo. Nadie preguntó a quién. Mi teléfono vibró con una confirmación final. No era un correo. Era un cierre de proceso. El tipo de notificación que no admite cambios después. Lo mostré un segundo, lo suficiente para que Daniel lo viera. Ya no hay reversa. Asintió. Mi suegro no volvió a hablar. Se quedó mirando la mesa, el archivo, las manos de su hijo, como si todo eso ya no le perteneciera. Tomé mi teléfono y lo bloqueé. La pantalla quedó en negro, reflejando solo las luces del salón. Me levanté sin prisa. Nadie intentó detenerme. Daniel no se movió para seguirme. Tampoco para quedarse. Solo se quedó donde estaba, exactamente en el punto donde todo se había cruzado. La mujer a la derecha se apartó de la mesa, tomando distancia definitiva. El salón dejó de ser una mesa familiar. Se convirtió en un lugar de cierre. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Nadie dijo nada. La puerta se abrió. Y cuando se cerró, todo ya estaba decidido. Porque el trabajo que no era real, fue el único que terminó siendo permanente.